Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular esas NOF, las llamadas NOF o necesidades operativas de fondos en función de las ventas. Bien, como sabemos, esas necesidades operativas de fondos se refieren a esas inversiones que requieren las empresas para poder realizar esas operaciones corrientes o de explotación. Los factores o variables que intervienen son esos costes relacionados con la explotación, que son en una empresa industrial, como es este caso, el consumo de materias primas, el coste de los productos en curso, el coste de los productos terminados, y después tenemos la variable o el factor ventas, aunque en realidad nos referimos al cobro de esas ventas o lo que tardamos en cobrar esas ventas, y las compras y ese plazo en días de cada una de esas variables o factores que estamos viendo. Bien, por otro lado necesitamos conocer los costes operativos, es decir, lo que se refiere exclusivamente a esos costes de la explotación, y un saldo mínimo ideal de tesorería que requerimos para cubrir también esas necesidades de financiación. Por tanto, aquí lo que hacemos es partir de unos datos de un ejemplo que nos dan, que son estos que tenemos aquí. Como decimos, por un lado, los costes en euros de esas variables, de esos factores, y los plazos en días. Y lo que vamos a hacer para calcular esas necesidades operativas de fondos es hacerlo en dos pasos. En primer lugar, vamos a calcular esta ND, esta variable que hemos llamado así, que en realidad son los días necesarios de venta que tenemos que financiar, que se calcula con esta fórmula que tenemos aquí. Aunque veamos que es una fórmula un poco larga o compleja, en realidad simplemente consiste en ir dividiendo cada uno de esos factores que tenemos aquí en esta columna entre esa variable C, que en realidad son los cobros por ventas, y lo multiplicamos por cada uno de los días relacionados o que tardamos en realizar cada uno de esos factores, ¿no? En el caso de los costes son esos consumos y costes de esos factores de producción. En el caso de las ventas es los días que tardamos en cobrar esas ventas, y en el caso de las compras los días que tardamos en pagar esas compras. De tal forma que si calculamos de esta forma cada una de esas partes de esa fórmula, tendremos estos resultados que tenemos aquí, y a partir de ahí ya podremos calcular esas necesidades en días. Bien, hay que decir, por otro lado, que aquí lo que tenemos es, en este caso, son la relación o los días que tardamos en pagar esas compras, ¿no? Eso lo que hacemos es las compras que tenemos, la dividimos entre esas ventas, porque ya digo que estamos dividiendo todos esos factores entre las ventas, y multiplicamos por los días que tardamos en pagar esas compras. Pero como estamos hablando de un factor que tiene que ver con el pago, es decir, que cuanto más tardemos en pagar, más va a nuestro favor. Por lo tanto, este resultado hay que restarlo de esa fórmula, ¿no?, para calcular esas necesidades diarias. Y por otro lado tenemos este factor o esta variable de la fórmula de aquí, que son los costes operativos, que también es un pago, y por lo tanto esto también, como juega a nuestro favor, cuanto más amplio es el pago o más tardamos en hacer o en pagar esos costes operativos, más a nuestro favor. Por lo tanto irán restando, el resultado restará a el resultado final de esas necesidades diarias. Por otra parte, hay que decir que, como vemos aquí, en los costes operativos realmente solo nos dan el plazo en días, pero no nos dan lo que es el valor de esos costes operativos. Lo que hacemos cuando no nos dan ese valor es calcularlo en relación, o simplemente restando. Vamos a restar al coste de los productos terminados, le restamos el valor de las compras, que es lo que hemos hecho en esta fórmula de aquí. Luego lo dividimos entre las ventas y multiplicamos por ese plazo de pago de esos costes operativos, ya que los costes operativos en realidad es lo que nos cuesta hacer el paso ese desde que tenemos o de que hemos comprado las materias primas hasta que tenemos ese valor de esos productos terminados. Esos son los costes relacionados o operativos relacionados con esta empresa industrial. Por otra parte, hay que decir que no tenemos el dato o dicho de otra forma,
hemos visto que tenemos el dato de las compras que es igual al consumo de las materias primas. Esto es así porque no nos dan el dato de la variación de materias primas. No tenemos datos ni de existencias iniciales ni de existencias finales, por lo tanto suponemos que todas las compras se han consumido en ese proceso de producción y por eso coincide el valor de las compras con ese consumo de materias primas. Pues bien, como decíamos, una vez que tenemos ya hecho los cálculos de esa fórmula, pues obtendremos el resultado del número de días que debemos de financiar en relación con esas ventas que hacemos. Y una vez que tenemos ya este dato de días, lo que hacemos es transformarlo en euros para calcular esas necesidades operativas de fondos, que como vemos consiste en aplicar esta fórmula, que es ese número de días, lo multiplicamos por esa C, que son los cobros de esas ventas que hemos realizado, lo dividimos entre 365 y sumamos esta variable que recordamos que era ese saldo de tesorería que necesitamos para financiar toda esta operación, ¿no? Ese saldo ideal o mínimo que requiere esta empresa y que tiene relación o está relacionado o es una proporción, un porcentaje de las ventas. Lo que hacemos es sumar ese porcentaje. Por lo tanto, si aplicamos esa fórmula, pues obtenemos esas necesidades operativas de fondos. Aquí vemos que lo que hacemos es a ese número de días que hemos calculado antes, le sumamos este porcentaje sobre las ventas, que es ese 3% sobre esas ventas de esta empresa. Entonces, como vemos, son dos pasos los que tenemos que realizar. En primer lugar, calculamos un número de días y luego lo que hacemos es volver a multiplicar realmente. Antes hemos dividido entre esos cobros de esas ventas y luego hemos vuelto a multiplicar y por otra parte sumando ese porcentaje de tesorería que necesitamos para volver a transformar estos días, lo volvemos a transformar en euros y ahora ya sí, teniendo en cuenta ese mínimo o ese ideal de tesorería, pues tendremos ese resultado que son las necesidades operativas de fondos de esta empresa. Bien, otra cosa que podemos hacer partiendo de estos cálculos que hemos hecho, bueno, pues es suponer o hacer una simulación en relación a algún cambio de estas variables que intervienen en este cálculo de esas necesidades operativas de fondos. Por lo tanto, vamos a imaginar que el consumo de materias primas, en vez de ser esa cantidad, pues necesitamos consumir más materias primas, pues lógicamente vemos que aumentarían esas necesidades operativas de fondos. Ahora bien, si los días, por ejemplo, que requieren esos productos en curso para llegar a estar en curso, ¿no?, en ese proceso de producción, conseguimos reducirlos y en vez de 32 lo podemos hacer ese proceso de fabricación o llegar al resultado de obtener esos productos en curso en menos días, pues lógicamente vemos que disminuirían nuestras necesidades operativas de fondos. Por otra parte, también vemos que si los costes operativos, como decíamos, los pagamos más tarde y en vez de a 20 días a los proveedores le pagamos más tarde, pues lógicamente también va a disminuir esas necesidades operativas de fondos. O si el saldo de tesorería ideal o que necesitáramos fuera menor, pues en este caso también jugaría a nuestro favor, pero vamos a suponer que es mayor lo que necesitamos y a ver si logramos compensar esa disminución que tenemos en ese caso, ¿no? Vemos que en este caso aumentarían esas necesidades operativas de fondos, ya que ese 1% mayor que necesitamos de saldo de tesorería, pues lógicamente juega en nuestra contra y hace que aumenten esas necesidades operativas de fondos a pesar de que paguemos más tarde esos costes operativos a los proveedores. Bien, podríamos hacer simulaciones para ver qué es lo que sucedería cuando cambia alguno de esos factores que intervienen en esas necesidades operativas de fondos que, como vemos, pues son, por un lado, el valor en euros de esos costes relacionados operativos relacionados con la explotación de la empresa y, por otro lado, también el número de días que tardamos en realizar cada uno de esos factores o variables que intervienen en esas necesidades operativas de fondos.
Pues bien, esta sería la forma o la fórmula para calcular esas necesidades operativas de fondos en función de las ventas. Veremos en próximos vídeos otra serie de ejemplos para calcular esas NOF, esas necesidades operativas de fondos, en función de otra serie de factores o posibilidades que nos ofrecen para calcularlas. Así que espero verte en próximos vídeos y espero que haya sido útil. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.